Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. Hoy vamos a tejer este lindo jersey. Es para niños y niñas de aproximadamente 18 a 24 meses. Está fácil de tejer. El canesú está tejido con un ganchillo y el resto del suétercito lo vamos a tejer con agujas circulares en forma circular. Ahora, para tejer este suétercito para 18 a 24 meses van a necesitar aproximadamente 165 gramos y esta es la lana que yo usé en este color blanco crema. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan, ya que fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 12 a 18 meses y hasta 9 a 10 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo jersey. No olviden suscribirse y activar la campanilla, y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que se va a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en el paso a paso. Bueno, primero vamos a tejer el canesú. Ya tengo mi cadena lista. Tengo un total de 82 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 3 más 1 y me está midiendo aproximadamente 17 pulgadas, que son aproximadamente 43 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 centímetro más o menos, está bien, continúen. Bueno, aquí para continuar, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Así es que vamos a irnos aquí al primer punto de cadena. Vamos a meter el gancho ahí y vamos a jalar una lazada para unirnos en forma circular. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena. En este mismo punto de cadena, que es la primera cadena aquí, voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar trabajando puntos bajos en cada una de las cadenas, al modo de terminar con un total de 82 puntos bajos. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta, donde he hecho puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 82 puntos bajos. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Ahora, de aquí en adelante, estas 2 cadenas nunca van a contar. Están allí para cubrir cualquier espacio que quede cuando terminemos cada vuelta. Así es que aquí miren, para empezar, en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora, en el siguiente, que es el tercer punto bajo, voy a hacer un aumento. Voy a hacer 2 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Vamos a hacer 2 puntos altos. Y en el siguiente, 2 puntos altos en este mismo punto. Este es el aumento. Otra vez más, ustedes van a hacer 2 puntos altos y en el siguiente el aumento, donde hacen 2 puntos altos. Y así es como van a continuar. 2 puntos altos, luego el aumento, 2 aumento, 2 aumento y así por toda esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos aumentado. Aquí al final terminé con un punto alto. Tengo un total de 109 puntos altos al final de esta vuelta. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2 con un total de 109 puntos. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena. En esta vuelta voy a alternarme entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás.
punto alto, enredarse por frente en el siguiente y punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar alternándome entre un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por toda esta tercera vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 109 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta donde he hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora aquí al final mi último punto es un punto alto, enredarse por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 109 puntos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena. En esta vuelta número 4 voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta número 3. Así es que empezando en este primer punto voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás. El que sigue por frente. Y el que sigue por detrás. Aquí solo estamos trabajando los puntos así como se presentan. Si están enredarse por frente, se trabajan un punto alto, enredarse por frente. Si está por detrás, entonces un punto alto, enredarse por detrás. Bueno, continúen así hasta terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4 donde he hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Mi último punto es un punto alto, enredarse por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 4 con un total de 109 puntos. Para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta número 5 vamos a aumentar. Miren, empezando en el primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Ahora en los siguientes 2 también voy a hacer un punto alto. Aquí tengo 3 puntos altos. Ahora en el siguiente voy a hacer un aumento, así es que voy a hacer 2 puntos altos. Otra vez más vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente el aumento, así es que 2 puntos altos. Y así es como ustedes van a continuar para la vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos aumentado. Miren, aquí está mi último aumento. Tengo 2 puntos altos y me hace falta un punto. Hasta aquí tengo un total de 135 puntos. En este último punto alto voy a hacer también 2 puntos altos. Quiero terminar con un número de puntos impar, así es que así termino con 137 puntos al final de esta vuelta número 5. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer una cadena. Ahora para la vuelta número 6 y 7 vamos a hacer puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Les muestro. Empezando en este primer punto alto voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente punto alto, enredarse por frente. En el siguiente por detrás y así voy a continuar alternándome entre estos dos puntos. Un punto alto, enredarse por frente y un punto alto, enredarse por detrás. Bueno, así vamos a continuar. Terminen esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 6 donde he hecho puntos altos, enredarse por frente. Mi último punto aquí es un punto alto, enredarse por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Vamos a trabajar puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Este primer punto está enredarse por frente, así es que vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente. El siguiente, punto alto, enredarse por detrás. El siguiente, enredarse por frente. Y el siguiente, enredarse por detrás. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para la vuelta número 7. Y al final de esta vuelta vamos a tener también 137 puntos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 7, donde he hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Tengo 137 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado.
Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a aumentar, así es que vamos a hacer 4 puntos altos y en el siguiente 2. Les muestro. Empezando en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahora en el siguiente vamos a hacer el aumento. Hacemos 2 puntos altos. Otra vez más vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el aumento. 2 puntos altos en este mismo punto. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 8. Hasta aquí tengo un total de 162 puntos. Me hacen falta 2 puntos aquí. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Miren, aquí al final voy a hacer un punto alto en el siguiente punto y en el último voy a hacer otro aumento. Así voy a terminar con un número impar. Es importante de que terminemos en números impar para que aquí al final, cuando hacemos los puntos en realce, terminemos igual. Si no, no va a quedar bien el terminado aquí al final de las vueltas. Así es que por eso es que estoy haciendo estos aumentos para terminar con números impares. Así es que al final de esta vuelta número 8 ahora tengo un total de 165. Miren, aquí les había dicho que tenía 162, 63, 64, 65. Ahí está. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 9 y la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena. Para la vuelta número 9 y la vuelta número 10 vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Y al final de cada una de estas vueltas vamos a tener también 163 puntos. Así es que les muestro, miren, vamos a cargar el gancho. En este primer punto alto vamos a iniciar con un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto, enredarse por frente y el que sigue, enredarse por detrás y así van a continuar ustedes por toda esta vuelta número 9. Para terminar se van a ir aquí encima del primer punto alto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y van a hacer exactamente lo mismo para la vuelta número 10. Van a trabajar estos puntos así como se presentan. Es lo mismo que hemos hecho aquí en estas otras vueltas que ya les mostré. Bueno, continúen, terminemos de hacer la vuelta número 9 y la vuelta número 10. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 9 y 10 donde hicimos puntos altos en realce por frente y por detrás. Al final de estas dos vueltas tengo 165 puntos también. Ahora para la vuelta número 11 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a aumentar una vez más. Aquí vamos a hacer 5 puntos altos y luego en el siguiente 2. Les muestro. Empezando en este primer punto, voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5 puntos altos, 2, 4, 5. En el siguiente vamos a hacer el aumento, así es que hacemos 2 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 11. Otra vez más, hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente, 2 puntos altos. Continúen así hasta terminar esta vuelta número 11. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Miren, hasta aquí tengo un total de 189 puntos. Este fue mi último aumento y tengo 3 puntos más. 1, 2, 3. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, en estos 2 puntos que siguen vamos a hacer un punto alto. Y en el último vamos a hacer un aumento. Esto es para quedar con un número impar. Así es que ahora tengo un total de 193 puntos. Aquí tenía 189,
90, 91, 92, 93. 193 puntos al final de esta vuelta número 11. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 11 con un total de 193 puntos. Ahora para la vuelta número 12 y 13 vamos a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a trabajar las dos vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Y también al final de cada vuelta vamos a tener 193 puntos. Les muestro. Empezando en este primer punto alto, voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, enredarse por frente, el que sigue, enredarse por detrás. Y así voy a continuar trabajando puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y de nuevo voy a repetir lo mismo para la vuelta número 13. Puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Bueno, continúen así, terminan la vuelta número 12 y la vuelta número 13. Nos vemos al final. Terminé de hacer las vueltas número 12 y 13 donde hicimos puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora tengo un total de 193 puntos. Ya aquí el canesú, así como está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la siguiente vuelta, la vuelta número 14, es hacer puntos bajos y vamos a aumentar un total de 19 puntos. Quiero terminar esta vuelta número 14 con un total de 212 puntos. Así es que así es como lo vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 9 puntos y luego vamos a aumentar en el siguiente. Así es que voy a hacer una cadena y en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto bajo. En total voy a hacer 9. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Ahora en el siguiente voy a hacer el aumento, voy a hacer 2 puntos bajos en este mismo punto y así voy a continuar. Voy a hacer 9 y en el siguiente 2 puntos bajos, 9 y en el siguiente 2 puntos bajos. Asegúrense de contar sus puntos antes de terminar y ajustar allí si es necesario al modo de terminar con 212 puntos bajos al final de esta vuelta número 14. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta vuelta número 14 donde hemos tejido puntos bajos por todo alrededor. En esta vuelta hemos hecho aumentos, he aumentado un total de 19 puntos, así es que al final de esta vuelta número 14 tengo un total de 212 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos con el primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, ya vamos a dejar de usar el ganchillo, ya hicimos el canesú. Tenemos que agregar unas cuantas vueltas más porque todavía no tengo la medida del canesú, pero voy a continuar aquí con las agujas estas circulares. Estas agujas son de, déjenme asegurarme, son de 3.5 milímetros, número 4 o agujas E. Ahí están, 3.5 milímetros. Así es que vamos ahora a continuar con las agujas circulares. Vamos a tejer el suétercito de igual manera como hicimos el primer diseño que les mostré. Que está aquí, miren qué lindo está. Este es de 12 a 18 meses y como pueden ver, el canesú lo tejimos a crochet y el resto del cuerpecito está tejido con 2 agujas. Muchas de ustedes me pidieron que hiciera el tamaño más largo y lo hiciera sin este cierre aquí en la espalda. Así es que lo que vamos a hacer es eso. Ya tejimos el canesú. Así es que aquí miren, para iniciar primero vamos a meter la aguja aquí en esta última lazada y aquí vamos a levantar un total de 212 puntos y lo único que hacemos es meter la aguja, perdón, en el centro del punto bajo y jalamos aquí una lazada. Ahí. En el siguiente lo mismo y así vamos a continuar en cada uno de estos puntos bajos levantando aquí un punto con las agujas, al modo de terminar aquí con un total de 212 puntos. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Ahora muchas me preguntan la marca de estas agujas. Estas son agujas Prim
Sí, agujas Prim y las compré en Amazon. En la caja de información siempre les dejo el link de las agujas y del material también. Así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, continúen así levantando cada uno de estos puntos al modo de tener 212 puntos al final. Aquí asegúrense de mantener la misma tensión para que estos puntos no les vaya a quedar sueltos ni nada. Esta va a ser la primera vuelta ya cuando terminemos, así es que nos vemos al final. Terminé de levantar estos puntos, tengo un total de 212 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora asegúrense de poner un marcador marcando el inicio de vuelta de aquí en adelante. Pues bueno, aquí para iniciar, miren, lo único que vamos a hacer es tejer todos estos puntos al derecho. Voy a poner este punto así. Y el primer punto lo tejemos al derecho y todos estos puntos al derecho. Aquí vamos a tejer unas cuantas vueltas hasta tener la medida que yo necesito. Por el momento, no sé cuántas vueltas van a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí, donde solamente tejemos por todo alrededor, así de esta manera. Así es que ustedes van a continuar así para la segunda vuelta. Aquí al terminar la vuelta van a pasar su marcador y de nuevo continuar tejiendo todos los puntos al derecho y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Aquí esta es la segunda vuelta, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte. Aquí he hecho un total de 5 vueltas, 2, 4, 5 vueltas y el canesú me está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Así que ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 212 puntos. Para la parte de atrás vamos a tener 64 puntos. Para la parte del frente también vamos a tener 64 puntos. Para cada una de las mangas vamos a tener 42 puntos. Ahora, como estamos aquí al lado de atrás, estamos en medio. Aquí tengo 32 puntos a este lado y 32 puntos a este lado. Así es que se hace un total de 64 puntos. Así es que 64, 64 para el frente y cada manga 42 puntos. Bueno, aquí para dividir las mangas, miren, vamos a tejer estos 32 puntos. Y 32 puntos. Ahora vamos a retirar este marcador y aquí vamos a retirar estos 42 puntos que es para la primer manga. Miren, yo tengo estos como cable, pero tiene un hueco ahí, nada más se ponen aquí en las agujas y vamos a jalar la aguja aquí para retirar estos 42 puntos. También pueden usar un trozo de hilo y retirar los puntos y dejarlos ahí pendientes para después hacer la manga. Miren, ahí está. Así es que aquí tenemos 42 puntos para la primer manga. Aquí voy a poner este marcador marcando el inicio de esta manga. Ahí, miren, en el primer punto. Ahora vamos a continuar tejiendo la parte del frente. Ahora, antes de continuar aquí debajo de la manga voy a agregar 4 puntos, así es que vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a continuar tejiendo aquí la parte del frente. Asegúrense de agregar 4 puntos. Así es que vamos a continuar tejiendo aquí estos 64 puntos que van a ser para la parte del frente. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga.
Ok, terminé de tejer estos 64 puntos aquí para el pecho. Ahora vamos a retirar los siguientes 42 puntos para la segunda manga. También, como les digo, pueden usar un trozo de lana. Lo importante es de quitar estos 42 puntos y dejarlos ahí pendiente para la segunda manga. Ahora, antes de continuar, voy a poner un marcador aquí marcando el inicio de la segunda manga. Siempre me gusta hacer esto porque a veces puede que uno esté apurado y comience a tejer del lado equivocado. Bueno, a mí me ha pasado, así es que por eso hago eso. Ahora vamos a continuar y tejer estos últimos puntos que me hacen falta, que son 32. Ya mi aguja está un poco largo, así es que nada más voy a jalar aquí una lazada. Bueno, ya retiramos los puntos de la segunda manga, retiramos 42. Así es que ahora vamos a continuar tejiendo y terminar estos últimos 32 puntos que me hacen falta. Así es que aquí también, al igual como hicimos debajo de la primera manga, vamos a agregar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Así es que aquí continúen tejiendo estos últimos puntos, así, de igual manera, hasta llegar aquí al inicio de la vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles ya esta primera vuelta terminada, luego vamos a continuar con el resto. Terminé de tejer estos últimos 32 puntos aquí, así es que así terminó ya esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, al final de esta primera vuelta tengo un total de 136 puntos. Recuerden que para la parte de atrás tenemos 64, para la parte del frente 64 puntos y debajo de cada manga tenemos 4 puntos. Así es que se hace un total de 136 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar tejiendo el cuerpecito y lo único que vamos a hacer es tejer. Miren, así. En todas las vueltas vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta tener el tamaño aquí de largo del cuerpo, del suétercito o del jersey. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar los puntos que agregamos debajo de la manga. Es lo mismo, nada más se tejen con mucho cuidado porque son unos puntos que están bien sueltos. Así es que ya les voy a mostrar ahí. Aquí está el primer punto, nada más lo tejemos normal, con mucho cuidado ahí. Buscamos la lazada del frente. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo mismo van a hacer con el otro lado y ahí está. Lo más difícil es esta vuelta aquí. Y el resto de las vueltas ya están los puntos ahí, así es que es más fácil. Así vamos a continuar por el resto del cuerpecito del suétercito. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy por terminar la parte de abajo del suétercito. Miren, así es como me ha quedado. He hecho un total de 60 vueltas desde aquí hasta aquí. Tengo 60 vueltas y me está midiendo desde el centro del cuello hasta el final. Está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del suétercito. Así es que para hacer esto, miren, así es como lo vamos a hacer. Miren. Tenemos un total de 136 puntos aquí al final de esta última vuelta, así es que vamos a tejer un punto al derecho pero por el centro para que quede retorcido y un punto normal al revés, punto retorcido al derecho,
punto revés normal. Tejemos el punto al derecho pero por el centro para que quede retorcido y un punto normal al revés. Punto retorcido al derecho, punto revés normal. Punto retorcido al derecho, punto normal. También lo pueden tejer normal, así el punto, pero así como se los estoy mostrando queda muy bonito. Ya les voy a mostrar aquí. Este suétercito que hice, miren, lo hice así y queda como unas cadenitas se forman al tejer el punto derecho retorcido. Y bueno, así es como lo vamos a hacer. También en los puños lo vamos a hacer de esa manera. Así es que aquí vamos a continuar. Este está al derecho, este está al revés. Uno al derecho, retorcido, al revés. Bueno, continúen así. Les voy a mostrar una vez más cómo iniciar la vuelta. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta aquí de la parte de abajo donde hemos estado tejiendo los puntos al derecho retorcidos. Les quiero mostrar aquí cómo iniciar la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante. Y es lo mismo, miren, aquí está el primer punto. Este fue el primer punto que tejí retorcido y lo mismo, continúo haciendo lo mismo, tejiendo el punto por el centro, el siguiente al revés normal y el siguiente está al derecho y se teje por el centro. Ahí está, se los quería mostrar por si había alguna duda. Es exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Pues bueno, continúen así, como les digo, no sé cuántas vueltas, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el elástico aquí de la cintura. Miren, he hecho un total de 10 vueltas. Así es que ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 11 es cerrar los puntos. Aquí, miren, tengo el primer punto, lo tejemos por el centro para que quede retorcido y el siguiente lo tejemos al revés. Ahora, el primer punto lo traemos por encima del segundo. Y ahí está, así vamos a ir cerrando los puntos. Otra vez más, el siguiente punto lo tejemos al derecho por el centro y el punto que ya estaba en la aguja lo traemos por encima de este primer punto. Y así vamos a ir. El siguiente lo tejemos al revés y este punto que estaba en la aguja lo traemos por encima del primer punto. Bueno, ahí está. Continúen así, punto por punto y cerrando ahí hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta número 11. Ok, terminé de cerrar los puntos aquí en esta última vuelta, la vuelta número 11. Aquí al final tengo la última lazada y corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada, miren así. Ahora, para unirnos con el primer punto de la vuelta número 11, vamos a usar aquí una aguja y les voy a mostrar cómo hacerlo. Miren, aquí tenemos el primer punto. Ahí está, metemos la aguja así, salimos al otro lado y ahora por el centro del último punto, miren aquí, metemos la aguja y jalamos para que esta parte allí se una y así nos va a quedar. Ahora por el lado revés vamos a irnos aquí en esta columna y vamos a meter la aguja así en estas vueltas que hicimos ahí y vamos a irnos hasta arriba lo más que podamos para que este hilo quede bien asegurado y no se vaya a salir. Ahí está. Ahora me voy a regresar hacia abajo de igual manera. Me voy hacia arriba 1 o 2 veces más y ya podemos cortar el hilo que nos sobra. Y ahí está, miren, esta parte está terminada. Así es como nos ha quedado. Aquí podemos cortar el hilo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a levantar aquí los puntos del cuello. Vamos a irnos aquí en la parte de atrás. Recuerden que aquí en la parte de atrás teníamos estos puntos de cadena.
Aquí tenemos el hilo y lo único que hacemos es ir de punto en punto en la mera orilla y levantar cada uno de estos puntos. Al modo de terminar con 82 puntos. Así es que así voy a ir punto por punto levantando cada uno. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de levantar todos estos puntos. Miren, tengo un total de 82 puntos hasta aquí, pero va a quedar un hueco aquí si no levanto un punto más. Así es que voy a levantar un punto y al inicio de la siguiente vuelta los voy a tejer juntos. Así es que voy a levantar este punto. Ahora tengo 83 puntos. Así es que aquí vamos a poner un marcador para marcar el inicio de vuelta. Así es que ahora vamos a tejer un punto derecho, un punto revés, así como hicimos aquí la parte de abajo del suétercito. Así es que aquí como agregué un punto extra, aquí estos dos puntos voy a tejerlos juntos al derecho, pero por el centro, porque vamos a hacer un punto retorcido. Así es que ahí está. Así es que ahora ya reducí ahí el punto extra que levanté aquí. Y ahora el siguiente al revés. El siguiente punto al derecho, pero retorcido, se teje por el centro. El siguiente al revés. Punto derecho por el centro, al revés. Así es que así voy a continuar por todo alrededor de esta segunda vuelta. Así es que continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Este último punto aquí está al revés. Tiene que quedar al revés porque el primer punto está al derecho. Recuerden que para que esta parte aquí funcione, estos puntos derecho y revés, tenemos que tener puntos pares o múltiplos de 2. Bueno, aquí tengo el primer punto, lo tejemos retorcido por el centro y el siguiente al revés. Y esta parte es lo mismo que hicimos aquí para la parte de abajo. Y también iniciamos en la parte de atrás. Me olvidé mencionarles de que cuando comencé a levantar los puntos lo hice aquí en la parte de atrás del suétercito. Así es que ahora vamos a continuar haciendo esto. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar el cuello. Miren, aquí he hecho 5 vueltas. Tengo 2, 4, 5 vueltas. Así es que ahora vamos a cerrar los puntos. Si ustedes quieren hacer el cuello un poco más alto, lo pueden hacer. Yo nada más voy a hacer 5 vueltas. Así es que en esta vuelta número 6 vamos a cerrar. Así es que aquí lo mismo. Miren, vamos a tejer el primer punto al derecho, el siguiente al revés. Este primer punto lo traemos por encima del segundo. Y así vamos a ir punto por punto y el punto que está en la aguja se pasa por encima del primer punto. Bueno, continúen, terminamos de hacer el cuello aquí y luego vengo y les muestro ya cómo hacer las mangas. Terminé de cerrar todos estos puntos y miren aquí al final nada más hice exactamente lo mismo que hicimos aquí al terminar. Cortamos el hilo, pasamos el hilo por esa última lazada y luego nos unimos con el primer punto y ya escondimos el hilo. Lo hice exactamente igual como se los mostré aquí y ahí está. Miren, el cuello está terminado. Este es el lado de atrás y este es el lado del frente. Miren, así es como nos ha quedado. Está muy bonito. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la manga. Miren, esta es la parte de atrás, así es que nos vamos a ir aquí, a este lado. Aquí está mi marcador de puntos marcando el inicio de esta vuelta. Y tengo aquí este cable o tubo. Nada más meto ahí mi aguja. Y vamos a jalar aquí. Aquí como vamos a estar tejiendo las mangas en forma circular, voy a nada más sacar aquí la mitad de los puntos, más o menos aquí, y luego la otra mitad va a ser aquí. Estoy usando las agujas estas de 3,5, son unas agujas de 24 pulgadas de largo, y luego jalamos aquí y ahí está. Miren, bien fácil. Ahora tenemos aquí los puntos de la manga. Para la manga habíamos dejado 42 puntos y aquí debajo de la manga habíamos agregado 4 puntos. Así es que vamos a levantar 2 puntos aquí del centro
un punto de aquí del lado y luego vamos a tejer los 42 puntos de la manga. Al terminar vamos a tejer un punto aquí al lado y vamos a levantar estos 2 puntos que quedaron aquí. Aquí vamos a jalar una lazada. Recuerden, aquí hay 4 puntos. Está 1, 2, 3, 4. En el segundo de este lado, miren, por el centro del punto, ahí voy a meter el ganchillo y voy a jalar aquí esta lazada para que se nos haga más fácil introducir aquí la lana. Voy a hacer un nudo y vamos a dejar aquí este hilo un poco largo porque si queda un espacio con este hilo lo podemos cerrar. Así es que asegúrense de dejar así un poquito de hilo. Así es que ahora voy a jalar mis agujas de este lado y vamos a iniciar aquí. Miren, voy a meter la aguja y voy a jalar aquí una lazada. Lo metemos en la aguja. Aquí está el primer punto que hemos levantado. Ahora en el siguiente, que es este es el segundo de los 4. Todavía tengo 2 a este lado que los voy a levantar al terminar esta primera vuelta de la manga. Ahí está, tengo 2 puntos. Ahora les había dicho que vamos a levantar un punto aquí en el centro entre este punto y este primero de aquí para que no quede un hueco. Así es que lo voy a hacer aquí. Voy a retirar este marcador de puntos, ya no lo necesito. Voy a levantar un punto de aquí, miren, aquí, ahí. Y ahora vamos a comenzar y tejer los puntos de la manga, que son 42. Y lo mismo, los tejemos todos al derecho. Miren. Aquí vamos a estar usando el método Magic Loop para tejer estas mangas en forma circular. Ahí está, aquí está este lado, soltamos esta aguja, giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás. Y continuamos tejiendo este punto. Asegúrense de hacerlo un poco apretado para que no vaya a quedar un hueco ahí. Y continuamos tejiendo los puntos que habíamos dejado para la manga. Ahí está. Ahora miren, tenemos aquí estos puntos. Tenemos que levantar 2 puntos más. Así es que yo voy a levantar este punto de aquí, de este lado, de esta columna de puntos. Ahí voy a levantar este. Ahora tenemos los 2 puntos aquí que habían quedado de los 4, porque nada más levantamos 2. Así es que hay 2 puntos más aquí. Aquí están. Está este, vamos a levantar este punto, y está este otro. Ahí está. Así es que ahora para esta parte aquí hemos levantado un total de 6 puntos, 4 del centro, 1 a este lado y 1 a este lado. Así es que tenemos 6 puntos extras que hemos levantado más 42. Se hace un total de 48 puntos aquí para la manga. Así es que ahora vamos a girar y vamos a continuar tejiendo estos puntos. Voy a separar aquí por mitad para que se me haga más fácil. Aquí, esto del Magic Loop. Es que ahora vamos a continuar con estos 48 puntos. Miren, aquí está el primer punto. Vamos a poner un marcador aquí marcando el inicio de vuelta para que no se vayan a confundir. Tenemos este primer punto, lo tejemos al derecho y todos los puntos también al derecho. Les voy a mostrar esta segunda vuelta, cómo se inicia, cómo se termina, para que ustedes continúen con el resto. Ahora vamos a estar haciendo unas disminuciones para darle forma a la manga.
También se puede tejer todo recto si no quieren estar lidiando con las disminuciones. Aquí giramos. Aquí jalamos esta aguja y continuamos tejiendo. Aquí está, 48 puntos, giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos con la segunda vuelta. Aquí se me cayó mi marcador, aquí está. Y así vamos a continuar hasta que esta parte aquí mida 2 pulgadas desde debajo de la manga. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas van a hacer para mí estas 2 pulgadas y luego vengo y les muestro cómo vamos a disminuir al inicio y al final de la vuelta para darle forma aquí a la manga. Así es que continúen viendo, nos vemos al final de esa vuelta. He tejido un total de 16 vueltas. Miren, desde aquí donde iniciamos tengo 16 vueltas. Me hace falta una vuelta más para completar 2 pulgadas. Así es que vamos a tejer de aquí en adelante 16 vueltas y en la vuelta número 17 es donde vamos a hacer las disminuciones. Así es que aquí, miren, para hacer esta primera disminución en esta vuelta número 17, aquí vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho al inicio. Y después al final vamos a disminuir también, así es que les voy a mostrar aquí. Giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos tejiendo hasta llegar a los últimos 2 puntos. Aquí está, miren, tenemos los últimos 2 puntos. Aquí lo que podemos hacer para no hacer esta parte muy difícil es tejer los 2 puntos juntos al derecho, así de esta manera, pero yo lo voy a hacer donde esta reducción se inclina hacia el lado izquierdo, al igual como este lado, así es que lo voy a hacer así, miren. Vamos a deslizar, deslizar, los ponemos de regreso de esta manera y tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. Y miren, ahí está esta disminución. Como les digo, lo pueden hacer de estas dos maneras. Y aquí voy a poner este marcador marcando esta vuelta de disminución. Así es que ahora tengo un total de 17 vueltas que he tejido y me he quedado con 2 puntos menos. Teníamos 48, así es que ahora tengo 46. Así es que aquí voy a continuar tejiendo 16 vueltas y luego en la vuelta número 17 voy a repetir lo mismo. No estoy segura cuántas disminuciones voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas disminuciones vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la manga. Miren, he tejido un total de 67 vueltas. Desde aquí, desde el inicio hasta la última vuelta que he hecho 67 vueltas y tengo un total de 42 puntos al final. Ahora, he hecho 3 disminuciones. La primera disminución la hicimos en la vuelta número 17. La segunda disminución la hice en la vuelta número 34 y la tercera disminución la hice en la vuelta número 51.
y luego tejí 16 vueltas más. Aquí no vamos a disminuir, pero sí vamos a hacer aquí ya el puño, así es que nada más vamos a hacer estas 3 disminuciones. Y como les digo, al final de esta vuelta número 67, si contamos todas las vueltas en total, tengo 67, tengo 42 puntos. Ahora para el puño vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para la parte de abajo y para el cuello. Vamos a tejer aquí. Miren, el primer punto lo vamos a tejer al derecho, pero por el centro para que quede retorcido, miren así. El siguiente lo tejemos al revés. El siguiente al derecho, pero por el centro para que quede retorcido. El siguiente lo tejemos al revés. Y así vamos a continuar. Es lo mismo que hicimos aquí para esta parte. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el puño, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el puño, hice un total de 9 vueltas y luego en la vuelta número 10 cerré los puntos. Lo hice exactamente igual como les mostré aquí para la parte de abajo del suéter. Así es que ahora miren, tengo mi última lazada. Aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y con esta aguja vamos a unirnos con el primer punto. Aquí miren, tenemos este primer punto, metemos la aguja así. Y por el centro del último punto o de aquí de esta, miren ahí se nota el último punto que se mira ahí, vamos a unirnos y ahí está. Ahora vamos a esconder el hilo por el lado de adentro. Miren, aquí están estas columnas de puntos. Voy a irme aquí a este lado y voy a meter la aguja así en cada una de las vueltas. Ahí está, esta parte está terminada. Ahora podemos cortar el hilo. Y bueno, miren, así es como se mira. Ahí está. Bueno, ya el puño está terminado. De pronto está un poquito largo, pero lo dejé así porque quiero de que mi sobrinita lo use un poquito más. Y fácilmente, miren, lo pueden doblar. Si ustedes creen que está muy largo, lo pueden doblar o tal vez hacer menos vueltas, pero se los recomiendo que lo hagan un poquito largo porque ya saben que los niños crecen rápido y bueno, rápido dejan su ropita. Bueno, ya está terminada esta manga, así es que nos vamos a ir aquí a hacer la segunda manga. Miren, aquí tengo el marcador, así es que comenzamos del lado de atrás hacia el frente. Ahora esta manga aquí. Así es que aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera manga, fácil. Vamos a levantar aquí. Primero vamos a pasar estos puntos a la aguja. Aquí están los puntos ya listos. Para la manga tenemos 42. Recuerden que aquí vamos a levantar estos 4 puntos, uno a este lado y otro a este lado, al modo de levantar 6 puntos. Así es que vamos a tener 48 puntos al final de esta primera vuelta. Vamos a meter el gancho aquí en el centro. Aquí hay 4 puntos. En este segundo, 1, 2, voy a dejar estos dos aquí para levantarlos al final de la vuelta. Voy a meter este gancho para que se haga más fácil. Voy a jalar aquí una lazada. Voy a hacer un nudo. Voy a dejar este hilo un poco largo porque nos va a quedar un pequeño hueco ahí. Con este hilo lo vamos a cerrar en ambos lados. Así es que ahí está. Ahora voy a meter el gancho otra vez más en este mismo punto y voy a jalar esta lazada. Este va a ser el primer punto. Ahí está, lo voy a meter ahí. Y ahora voy a levantar el segundo punto de estos 4 que agregamos aquí. Recuerden, aquí van a quedar 2. Lo vamos a dejar ahí para hacerlo al final de la vuelta. Si lo hacemos así, quedamos justamente en el centro, 2 y 2 a cada lado. Bueno, aquí también voy a usar el gancho para jalar esta lazada. No me voy a complicar. Ahí está.
Tengo 2 puntos y aquí voy a retirar este marcador, ya no lo necesitamos. Y miren, aquí en el centro tenemos este punto, miren esta columna de puntos. Ahí voy a meter la aguja y voy a jalar un punto. Tengo 3 puntos. Ahora voy a continuar tejiendo los puntos que habíamos dejado para la manga. Para la manga teníamos 42, así es que nada más voy a tejer todos estos puntos hasta tejer el último. Luego les voy a mostrar cómo vamos a levantar los últimos 3 puntos que necesitamos. Giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás. Aquí está, tejí los 42 puntos más los 3, 43, 44, 45 puntos tengo ahora en la aguja. Tengo que levantar 3 puntos más, así es que lo voy a hacer aquí, miren. Aquí se nota esta columna de puntos. Ahí vamos a levantar un punto y voy a levantar estos 2 que quedaron aquí. Ahí está, así es que ahora tengo un total de 48 puntos para la manga. Así es que ahora lo único que vamos a hacer es tejer por un total de 16 vueltas, y en la vuelta número 17 vamos a reducir al inicio y al final. Así es como vamos a hacer aquí la manga. Esta parte es exactamente lo mismo que hemos hecho con la primer manga. Bueno, continúen así hasta terminar esta manga. Ya saben, lo van a hacer exactamente igual como hicimos aquí. Aquí tejimos 16 vueltas. En la vuelta número 17 hice la primera reducción al inicio y al final. Me quedé con 46 puntos. Luego tejí otras 16 vueltas y en la vuelta número 17 también hice lo mismo. Hice una disminución al inicio y al final me quedé con 44 puntos. Y de nuevo tejí otras 16 vueltas y de nuevo hice una disminución, me quedé con 42 puntos. Luego hice otras 16 vueltas, no hice disminución aquí, nada más continué haciendo el puño donde hacemos un punto derecho, un punto revés, y así es como vamos a hacer la manga. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda manga y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la segunda manga. Miren, ahí está, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primer manga. Y bueno, ahí está, el suétercito está terminado. Miren qué lindo está. En total, para el tamaño de 18 a 24 meses, que es este suétercito, usé un total de 165 gramos de lana. Ahora, les voy a dar las medidas. Miren, esta es la parte de atrás del suétercito. Y aquí está el frente. Ahora les voy a dar las medidas, como les digo, miren. El largo de manga desde el cuello hasta el final aquí del puño está midiendo aproximadamente 40.5 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora, la sisa desde aquí del cuello hasta debajo de la manga está midiendo aproximadamente 17.5 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. De largo, desde acá arriba del hombro hasta el final, aquí de la parte de abajo, está midiendo aproximadamente 37.5 centímetros, que son más o menos 14.75 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, aquí, esta parte, está midiendo aproximadamente
30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de aproximadamente 18 a 24 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde 12 a 18 meses y hasta 9 a 10 años. En la caja de información, que está justamente aquí abajo, nada más presionen el título del video y la caja de información se abre. Allí les voy a dejar información de cómo fácilmente pueden tejer el suéter más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora también ahí en la caja de información les voy a dejar los links de este suétercito, que está hecho exactamente igual, lo único que este es más pequeño y tiene aquí una apertura por la parte de atrás. Este, como les digo, no la tiene, así es que si quieren ver esta versión, que es para bebitos más pequeñitos, en la caja de información también les voy a dejar el link. Pues bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.